Primera de Pedro 5, versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermanos amados, paz del Señor. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un texto importantísimo en la economía del Nuevo Testamento, porque nos muestra que la palabra del Señor tiene la capacidad, la energía para hacer algo. Y ese texto nos enseña que toda la escritura es soplada por Dios, inspirada. Esa palabra seoneusto significa soplo divino. Entonces, como esa palabra es el soplo de Dios, el soplo divino, cuando esa palabra se transmite, claro, en el poder del Espíritu Santo, en el mismo que la inspiró, entonces ella tiene el poder y la capacidad de empezar a hacer una transformación progresiva en el corazón del cristiano. ¿Bien? Incluso tiene el poder no solo de transformar, sino que tiene el poder de salvar. ¿Recuerdan Romanos 1:16? No me avergüenzo del Evangelio, porque es que poder, esa palabra dinamis, habla de un dínamo, una fuerza constante. Entonces, claro, cuando la palabra de Dios se expone, ella puede salvar por un lado al que está perdido, al irredento, y puede por otro lado transformar el corazón de el que escucha. ¿Bien? Entonces, cada aspecto de la palabra es importante para nosotros, cada aspecto de la palabra. ¿Bien? Así nosotros no lo entendamos, así haya porciones de la Biblia que nosotros no le demos mayor importancia porque de pronto no es para mí, como por ejemplo cuando usted llega a la genealogía del capítulo 5 de Génesis, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal, entonces pasamos la hoja porque es que la verdad eso sí no, como que no me edifica mucho. No, hermano, toda la escritura inspirada por Dios. Entonces Dios nos habla siempre a través de toda la escritura. ¿Ven? Bien, mira este versículo donde el apóstol Pedro viene hablando acerca de los ancianos de la iglesia. Y en el versículo 4, el apóstol llena de esperanza a los que Dios ha llamado a pastorear su casa. ¿No ve? Y esa esperanza la vincula con la segunda venida de Jesucristo. Mira el texto. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿cuándo aparecerá? En las nubes del cielo por segunda vez. ¿Bien? Entonces, cuando aparezca el príncipe de los pastores, los que pastorean la casa de Dios, entonces van a recibir algo. Mire la Biblia. ¿Cómo? Una corona incorruptible de gloria. Bien. Primero quiero llamar la atención a la frase príncipe de los pastores. Porque para poder compartir lo que vamos a compartir, necesitamos entender primero esta parte primero. El príncipe de los pastores. ¿Bien? En el Nuevo Testamento griego, la palabra griega para pastor es poimen. Usted la encuentra en Efesios capítulo 4, versículo 11. Cuando dice que Dios dio apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, ¿ve? Ahí, poimen. ¿Listo? Y aquí hay una combinación de dos palabras, donde dice príncipe de los pastores, arquipoimen, aparece así. Arque significa más o menos como jefe o gobernante. Aquí dice príncipe de los pastores. En otras traducciones, en el interlineal que yo tengo, traduce como gobernante de los pastores. ¿Qué entendemos entonces con esta palabra? ¿Qué quiere decir esto? Que hay unos pastores y hay uno que está por encima de los pastores. ¿Bien? Entonces, tenemos los pastores que son los mismos ancianos del capítulo 5, versículo 1, ahí lo puede leer. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, ¿bien? Luego viene hablando acerca de ellos mismos. Entonces, tenemos a Jesucristo como el arquipoimen. ¿Recuerda Miguel? El arcángel. Ok, es lo mismo, arqueángelos, o sea, es el gobernante de los ángeles. Eso es lo que significa arcángel Miguel. Está por encima de los ángeles. ¿Bien? Lo mismo con arquipoimen, es el gobernante de los pastores. O sea que los pastores de la casa de Dios tienen uno que está por encima de él. y ese es un problema que hay que corregir en el cristianismo.
Y es que hay veces los pastores creen que son dueños de la casa de Dios. No es de ellos. Ellos tienen que darle cuentas al gobernante de los pastores, al principal pastor, al jefe de los pastores. Así traduce también otra traducción. ¿Bien? Listo. Entonces, quiere decir entonces que si hay un príncipe de los pastores, hay pastores. ¿Estamos de acuerdo? Pues por supuesto. Si no, no lo dijera. ¿Listo? Bien. Entonces, Cristo es el gran pastor de las ovejas. ¿Bien? Y Cristo está conduciendo su redil a un aprisco celestial. ¿Bien? Pero Cristo está trabajando por el Espíritu Santo a través de los muchos pastores que hay en toda la faz de la tierra, en sus diferentes iglesias. ¿Bien? Y aquí Pedro da esperanza a los pastores que estaban pastoreando en medio de dificultades, en medio de pruebas, porque la epístola en Pedro habla de unas pruebas que estaban viviendo por ser cristianos. ¿Bien? Entonces el Espíritu Santo los anima y les da esperanza para que sigan pastoreando conforme al Espíritu Santo, y los anima diciéndole que si usted pastorea bíblicamente, va a recibir una recompensa. Y la recompensa, mire cómo la menciona, como una corona incorruptible de gloria. Esa palabra corona en el griego es estefanos. Generalmente la estefanos en los tiempos bíblicos era una guirnalda hecha de laureles, una corona de laureles. Y en los tiempos bíblicos esa guirnalda se colocaba o en algunas fiestas donde se la colocaban porque había alegría, porque había gozo, o después se la colocaban a los competidores de los Juegos Olímpicos o de los Juegos Ísmicos en Corintios. Entonces el que ganaba le colocaban su corona de laurel. Esa es la estefanos. ¿Bien? Ahora, esta corona aquí, que está hablando el Señor, ¿la va a dar cuándo? Cuando aparezca, o sea, cuando regrese. El príncipe. O creo que estamos hablando entonces del tribunal de Cristo. Entonces, esta corona aquí es una señal de gloria para los pastores. ¿Bien? Claro, hay recompensa para los cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto, hay múltiples coronas que son la figura en la cual se habla de la recompensa del cristiano. Pero aquí en particular es para los pastores. Bien, entonces el que sufrió en el servicio pastoreando va a ser glorificado en la eternidad. No solamente con el cuerpo glorioso, sino que se le va a dar una recompensa eterna. Y se tipifica con la palabra incorruptible. ¿La ve ahí? La palabra griega incorruptible es la palabra amarantino. Los que saben de flores, hay una flor que se llama el amaranto. Y en botánica le llaman la flor siempre viva. O sea, como si nunca se muriera. Es más o menos como el sentido. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Vea, ahí en la tierra, los hombres reciben coronas que se marchitan, que se mueren. Pero si usted hace bien su trabajo, va a recibir una corona en la eternidad que nunca se va a marchitar. Bien, entonces mire que, entonces esa es la manera, bien, como Pedro anima por el Espíritu Santo a los que están pastoreando la casa de Dios. Entonces les muestra, tienen una corona de gloria por delante. Bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a mirar primero entonces cómo Cristo pastorea la casa de Dios. Bien, y cómo después lo podemos aplicar a la asamblea. Primero tenemos que ver a Cristo y luego, mira, Cristo lo hace así, Cristo lo hace de esta manera, lo hace así. Entonces, eso es lo que nosotros traemos a nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida para poderlo, bien. Entonces, Cristo como el pastor, el gobernante de los pastores, Él apacienta a la iglesia, Él ama a la iglesia, Él ayuda a la iglesia, y Él conduce cada una de las ovejas en el rebaño. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, nuestra responsabilidad, como lo dije ahorita, es que debemos ver a Cristo como el gobernante de los pastores. ¿Cómo es que pastorea? Mire, nosotros predicamos de Cristo porque encontramos en Cristo el ejemplo para todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Entonces, por ejemplo,
Nosotros, nuestro hogar, por ejemplo, nuestro matrimonio. Nosotros no sabemos cómo poder amar a nuestra esposa. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, entonces nos dice Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres como adverbio de comparación. ¿Qué me dice? Que yo tengo que, como hombre, irme a la Biblia, conocer al Señor y ver la manera como es que Él lo hace. Cómo Cristo ama a la iglesia. Cómo es con la iglesia. Y cuando yo vea eso, entonces trato, por decirlo así, de bajar un poquito de eso que yo veo a mi experiencia. ¿Pero a dónde lo veo? Pues en Él. No lo veo en nadie más, lo veo en Él primeramente. Claro, después veo el ejemplo en hombres. Hombres piadosos que han visto eso. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 13 habla de dos tipos de pastores. Uno, los pastores que ya no están y los pastores que están presentes. Los pastores que murieron y los pastores que están presentes. Y dice, acordaos de vuestros pastores e imitad su fe. 13:7 de Hebreos. ¿Qué quiere decir? Vea, imitar su fe. O sea que hay hombres que viven piadosamente y pueden ayudarnos y servirnos como referencia. Entonces, ese cómo, maridos amados a mujeres, como Cristo ama a la iglesia, entonces nos lleva a verlo a Él, cómo fue que Él lo hizo. De la misma manera, para pastorear la casa de Dios, nos lleva a mirarlo a Él, cómo es que Él lo hace. En la Biblia siempre que se habla de pastor en singular, solo se habla de Dios. Salmo 23, Yahvé es mi pastor, y Juan 10, Jesucristo, el buen pastor. Primera de Hebreos, dice que Él es el pastor y obispo de nuestra alma. Siempre. ¿Bien? Entonces, tenemos que verlo a Él y los hermanos que Dios ha puesto en las iglesias para que tomen la iniciativa entre los creyentes, entre los asuntos espirituales, ver el pastor, cómo pastorea el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces, para eso vamos a ver Juan capítulo 10. Y es lo que vamos a considerar. ¿Bien? Primero vimos el texto de Pedro para mostrar sin lugar a dudas que el príncipe de los pastores va a dar recompensa a cada uno. Y entonces somos llamados a verlo, a Él, para poder llevar a cabo nuestro servicio. Bien, vamos a ver el capítulo 10, no lo vamos a ver todo, solamente lo vamos a ver hasta el 14, y lo vamos a ver no versículo por versículo, sino por bloques, porque es muy largo. Bien, y vamos primero a ver cómo Cristo pastorea. Y después, en la próxima reunión, entonces vamos a mirar qué podemos aplicar de Él como pastor a la asamblea. ¿Bien? Bien. Voy a decir algo, pero no van a reír. Entre el capítulo 9 y el capítulo 11 está el capítulo 10. ¡Qué descubrimiento! Bien, lo digo así, hermanos, porque mire, en el capítulo 9, ¿qué tenemos? El ciego de nacimiento sanado. Y en el capítulo 11 tenemos ¿a quién? Lázaro resucitado. ¿Bien? Capítulo 9, el ciego sanado. Capítulo 11, Lázaro resucitado. Y entre el capítulo 9 y 11 está el 10, Cristo como pastor, como buen pastor. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? Que Cristo es el pastor en esta vida, pero también es el pastor más allá de la muerte. Pastor en esta vida y más allá de la muerte, porque pastoreó a Lázaro más allá de la muerte. ¿Bien? Entonces, Juan capítulo 10 tiene un contexto. Lo tiene en el versículo 34 del capítulo 9. Ese es el contexto de esta parábola o alegoría que Cristo va a decir. Generalmente siempre las parábolas, las alegorías, tienen siempre un contexto por el cual sale, una razón por la que Cristo la da. Aquí Cristo va a dar esta alegoría o parábola por lo que pasó en el capítulo 9. Y en el capítulo 9, en el versículo 34 es donde empieza, o sea, es la razón por la cual Cristo da la alegoría. Ahora, en el versículo 6 dice alegoría, ¿cierto? Pero Walter Robertson y Samuel Pérez Millo dice que la alegoría es una forma de parábola.
Entonces leamos el 9:34. El ciego que fue, el de nacimiento que fue sanado, dice: respondiendo y le dijeron, el liderazgo judío: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y lo expulsaron. Bien, esta expulsión del ciego de nacimiento que el Señor había sanado es la razón por la cual Cristo da la enseñanza, por la expulsión del mendigo en medio de la sinagoga. A los falsos pastores, en este caso sería liderazgo judío, los escribas, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, no le importaban las personas. A este hombre lo maltrataron, lo expulsaron, pero Jesús, como buen pastor, va y lo busca hasta que lo haya, hermanos. ¿Ven? Lo recibe por gracia y le da la salvación por gracia. Y hace algo, y es que lo introduce en su rebaño. Y en ese rebaño, esta persona que era despreciada por el liderazgo judío, por los falsos pastores, es amado y es protegido. Entonces aquí Cristo utiliza esta parábola para hacer la distinción entre los verdaderos y cómo se hace, y entre los falsos como los fariseos. Bien, vamos a leer entonces Juan 10 versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mire cómo inicia la parábola. Inmediatamente inicia con una comparación. Ahora, la parábola, cuando usted vea en la Biblia, de cierto, la palabra griega amén, amén. O sea, póngale cuidado con lo que va a decir el Señor, porque lo está afirmando. Amén, amén. ¿Bien? Entonces les va a decir: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Bien, quiero que entendamos que Cristo va a hablar de dos puertas en esta parábola. Una, la puerta que aparece en el versículo 1, y otra, la puerta que aparece en el versículo 9. En el versículo 1 aparece la puerta del redil de las ovejas, y en el versículo 9 Él se presenta como la puerta. Entonces vamos a entender bien a qué se refiere el Señor. Bien, aquí en esta parábola hay dos clases de refugio para las ovejas. En los pueblos del tiempo del Señor Jesús habían corrales para las ovejas, digámoslo así, comunitarios, donde cuando en la noche se quedaba por allá, pasó algo, entonces en esos corrales comunitarios se podían meter los rebaños de los vecinos para que tuvieran dónde estar. Y en ese corral comunitario, bien, estaban cercados y estaban protegidos por una puerta de madera. ¿Ven? Y esa puerta tenía una llave, y la llave la tenía el pastor y el portero. Entonces, si alguien tenía que entrar, tenía que pedirle las llaves al pastor o tenía que pedirle las llaves al portero. Bien, a esa redil se refiere en el versículo 1. Una puerta literal en un rebaño donde son guardadas las ovejas. Pero en el versículo 9 se refiere a otra puerta. ¿Bien? En el versículo 9, por la noche, cuando hay veces hacía buen tiempo, no había problemas de invierno ni de agua, y las ovejas no volvían por la noche, se hacía un aprisco al aire libre, se hacía una cerquita rápido, bien, y tenía una entrada, pero en esa entrada, o sea, no había puerta, era una entrada sin puerta. En esa entrada lo que hacía el pastor era que se acostaba ahí. ¿Te entiendes? En la entrada, en la puerta. Entonces, el pastor era la puerta. En la segunda, el pastor era la puerta. Entonces, si alguien quería entrar al rebaño, tenía que pasar por el pastor, que era la puerta. ¿Bien? Entonces, en el primero estaba el corral comunitario, donde tenía una puerta literalmente, y la llave la tenía el portero o el pastor. Pero en este, cuando lo cogía a la noche,
estaba el buen tiempo, no había problema, pero se quedaron, pasó algo, entonces armaban un corral comunitario rapidito, unas vallas rápido, estacas, y ¡pum! El pastor se acostaba ahí en la puerta. Nadie podía pasar sino que era por la puerta. ¿Bien? A eso se refiere cuando él dice, yo soy la puerta. ¿Me entiendes? Esos son los dos tipos de rediles que había. ¿Bien? Bueno, entonces en el versículo 1, Cristo está advirtiendo que algunos que estaban tratando de parecer pastores en el liderazgo judío no eran pastores legítimos porque ellos no entraban por la puerta en el redil donde había puerta. Entonces lo que hacían ellas era subirse por un lado para poder acceder al rebaño. Ahora, hermano, cuando usted se mete a un rebaño así, tiene malas intenciones. ¿Cierto que sí? O sea, si usted tiene buenas intenciones, tiene que pasar por la puerta. Pero como no tiene buenas intenciones, se tiene que meter por el lado. Bien, por otra parte. Bien, a estos el Señor le llama en el versículo 1. ¿Cómo? Ladrón y salteador. Bien. Porque los fariseos, el liderazgo judío, intérprete de la ley, escribas, sumos sacerdotes, ellos afirmaban ser los legítimos pastores. Y el Señor viene, se da cuenta que ellos no están pastoreando al pueblo de Israel y le dice, ojo, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Versículos 2 y 3. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Bien, aquí tenemos algo bien particular. Porque para que la llave la tenga el portero quiere decir que es un redil grande. Ese es como el sentido, porque generalmente no se tenía portero para esos rediles. ¿Bien? Bien, entonces, mientras que los ladrones y salteadores del versículo 1, véalo, utilizan otros medios para entrar al redil de las ovejas, el pastor usa la vía natural para entrar, que es la puerta. ¿Por qué? Porque él no tiene un mal propósito. O sea, él no tiene una mal motivación. No tiene una mala intención. Él no viene a robar ni a destruir. ¿A qué viene? Lo que hace un pastor. A cuidar, a proteger, a apacentar, a amar, a dirigir. ¿Bien? Entonces él lo hace por la puerta porque ¿qué va a esconder? En cambio el que no tiene que... ¿Listo? Y entonces cuando el rebaño era grande, el pastor contrataba un portero para cuidar la puerta. ¿Bien? Ahora, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es... O sea, los otros no son porque no entran por la puerta. Al pastor abre el portero, las ovejas oyen su voz y sus ovejas las llama por nombre y las saca. ¿Bien? Entonces, claro, al pastor legítimo el portero sabe quién es. No sé si puede ser una figura del Espíritu Santo, pero él sabe que viene el pastor, le abre la puerta y él empieza a llamar a las ovejas por su nombre. Y cuando él las llama por su nombre, las ovejas reconocen la voz. ¡Ojo! Las llama por su nombre. ¿Sabes qué quiere decir esto? Habla del conocimiento íntimo que tiene el pastor de las ovejas. Les puso nombre y sabe quién es cada una. ¿Ven? Los que trabajan con ganado y todo, saben que eso es algo muy parecido. Y a sus ovejas llama por nombre. Mire, en el capítulo 9, ¿a quién llamó? Al ciego de nacimiento. No dicen el nombre, pero lo llamó. Lo conocía, lo salvó. En el capítulo 11, ¿a quién llamó? A Lázaro, de la muerte. ¿Bien? Y mire el texto donde dice: a este abre el portero, el 3, y las ovejas oyen su voz. Y a sus, ¿ve esa palabra sus? La palabra idio significa propias. O sea, a sus propias ovejas las llama por nombre. ¿Ven? Ahora,
Al decir propias, entonces quiere decir que le pertenecen al pastor. Ellas pueden estar en otro lugar. Digamos, se fue un momento para el rebaño enseguida, pero cuando la llama, inmediatamente la ovejita sabe que aunque haya otro pastor por allá, ese no es el de ella, el pastor de ella. Y apenas escucha la voz, sale y se viene, y viene. ¿Bien? Ahora, ¿por qué somos ovejas del Señor? Bien, somos ovejas del Señor porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahí están. Entonces Él conoce todos nuestros nombres. Nos llama por nombre. ¿Bien? Pero además de llamarnos por nombre, también nos conoce. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo, querido hermano, ahora estamos en el rebaño celestial. Usted y yo estamos en el aprisco celestial. Somos un grupo de hermanos donde estamos siendo pastoreados. Y el que está cuidando de ese rebaño es Jesucristo. El sumo pastor. Amén. Hay garantía. ¿Bien? Entonces, a sus ovejas las llama por nombre. Y mire lo que dice el texto. Las saca. Exago significa conducir hacia afuera. O sea, están en su redil, la saca, la lleva afuera, ¿bien? Como el pastor del Salmo 23, la lleva a delicados pastos para cuidarlas mientras se alimentan. ¿Bien? Claro, entonces ahí vamos entendiendo el simbolismo de la alegoría. Entonces, el Señor estaba llamando a los israelitas que estaban siendo mal pastoreados por los falsos pastores, el liderazgo judío, para que entraran en su rebaño, en su redil. Y no solamente llamaba de los israelitas, también llamaba de los de afuera, porque en el 16 va a decir, tengo otras ovejas que están en otro redil. ¿Bien? Entonces mire que llama de Israel y llama de los de afuera. Bien, versículo 4. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, la misma palabra, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Bien, mire, cuando el pastor verdadero saca todas las ovejas que son propias, ¿sabe qué hace? No las conduce, sino que va delante de ellas o enfrente de ellas. No les pide que vayan a algún lado. No les piden que vayan a un lugar donde el pastor primero no haya ido. Él siempre va delante, mostrando el camino por donde ellas tienen que ir. Él es la guía y es el ejemplo. Mire, hermanos, todo lo que Jesucristo a nosotros nos pide es porque ya lo caminó. Ya lo caminó. No es nada nuevo para Él. Él ya caminó ese camino. Por ejemplo, Mateo 16. Bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Ahora, pregunto, ¿Jesucristo se negó y tomó su cruz? Sí. ¿Sabe qué significa tomar la cruz en el contexto bíblico? Cuando veían una persona que llevaba la cruz, se va a morir. Eso es lo que significa llevar la cruz. O sea, la cruz se lleva porque lo van a crucificar. O sea, en los tiempos bíblicos. Bueno, hay en Semana Santa y tales ahí con la... No, pero eso no. De verdad, en el primer siglo, usted veía que alguien llevaba una cruz. Por ejemplo, cuando vieron a Cristo que iba llevando con la cruz, caminando a la Gólgota, los que lo veían pasando, que no saben nada de él, decían, hasta aquí llegó. Este termina su vida allí, crucificado. Ahora, entonces, si nos pide a nosotros tome su cruz, es porque ya pasó por ello. Si nos pide a nosotros niéguese, hermano, mire, no hay nadie más que se haya negado tanto como el Señor. ¿Sabe cómo? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11.
el cual existiendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre. ¿Sabe quién se negó? Él. Su forma de Dios. Y aquí a la tierra no vino como el Dios todopoderoso, como venían, digamos, entre comillas, los dioses de los griegos del Olimpo, Zeus y Hades y todos. No, vino como un hombre. Lo vieron con apariencia de hombre. Bien, él se negó. ¿Listo? Entonces, hermano, él va adelante y no les pide a las ovejas que no vayan a ninguna parte donde él no haya ido primero. ¿Listo? Y el verdadero pastor no empuja para que las ovejas hagan su voluntad, hermano, sino que las conduce yendo delante como ejemplo. Les muestra con el ejemplo cómo tienen que caminar y por dónde tienen que meterse y por dónde tienen que parar y por dónde deben avanzar. Por ejemplo, Dios fue para Israel un pastor en el desierto. ¿A través de qué? La nube. Entonces la nube le decía, camine. Entonces el pueblo empacaba todo y arrancaba. Y la nube le decía, paraba. Ellos paraban. Era el que los guiaba. Les decía cuándo parar, cuándo seguir. ¿Bien? Entonces, hermano, él va adelante y las ovejas le seguimos. ¿Por qué? Porque conocemos su voz. Sabemos quién es Él. Por eso le seguimos. Y no solo le seguimos. Filipenses 3 muestra que nosotros estamos es como corriendo detrás de Cristo. Es como esa carrera de relevos, que uno va detrás del otro para así. Porque dice el texto que yo fui asido por Cristo y luego yo sigo corriendo para ver si ha sido aquello por lo cual fui asido por Cristo o alcanzado. ¿Bien? Entonces, cuando ha sacado fuera todas las propias, o sea, no descuida ninguna, no olvida el nombre de ninguna, porque son de Él, a estas saca, va adelante y las conduce. Versículos 5 y 6. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. ¿Ven? Bien, entonces, en este caso sería el instinto de las ovejas, en nuestro caso sería el Espíritu Santo, ¿bien? Nos permite reconocer la voz del verdadero pastor y nos ayuda a huir de la voz del extraño. Claro, los extraños eran los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los líderes del pueblo, que solo estaban interesados en un beneficio personal de las ovejas. No le interesaba nada más. ¿Bien? Y eso lo vemos nosotros en el hombre que recibió la vista. ¿Bien? Porque el que recibió la vista, apenas escuchó a Jesucristo, dijo, pasó algo en mi corazón. Pasó algo cuando yo lo escuché a él. No había pasado nada con los fariseos, con los saduceos, con nada. Y apenas lo escuchó, pasó algo en el corazón de él, hermano. Reconoció la voz del Señor y apenas lo reconoció, se dio cuenta que las otras eran voces extrañas, que no debía seguirlas. ¿Bien? Y claro, por eso él rehusó seguir con ellos y por eso fue que lo expulsaron. ¿Bien? Versículo 6, mira el texto. Esta alegoría dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. O sea, él le habló a los fariseos. ¿Por qué los fariseos no entendían las palabras de Jesús? Sencillo, por el contexto, porque no eran ovejas de su rebaño y no discernían su voz. ¿Claro? Como chivos. Ajá, ¿sí? Versículos 7 y 8. Volvió pues Jesús a decirles, ahora le va a explicar claramente, de cierto, otra vez amén, amén, póngale cuidado,
Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Mire, entonces lo que le dije ahoritica, ¿ven? El Señor Jesús se presenta ahora como la puerta, tomando la figura la segunda figura del redil, donde el pastor era la puerta, se acostaba literalmente en la entradita. Entonces ahora les va a explicar claramente la alegoría. Él es la puerta de la oveja, en el versículo 7 y en el versículo 9. Y en el versículo 11 les va a decir que Él es el buen pastor. Y las dos figuras, la puerta y el buen pastor, tienen algo que enseñarnos a nosotros. Uno, la puerta quiere decir que solo a través de Él usted puede entrar al reino de Dios o a la salvación. Solo a través de Él. Pero es que ustedes los cristianos se creen exclusivistas porque dicen que solamente la salvación se halla en el cristianismo. Pues sí, porque las religiones orientales, todo el tipo de religión, siempre nos dicen a los cristianos: ¿ustedes creen que la salvación solo está en ustedes? Sí, porque así lo decretó el Padre. El Padre decretó que únicamente se va a Él por el Hijo, no es más. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, Cristo como la puerta es la entrada a la salvación, al reino de Dios. Pero Cristo como el buen pastor es el que nos va a cuidar y va a salvar. Y el que nos va a cuidar, nos va a proteger y nos va a apacentar. Quiere decir entonces que la puerta hace que entremos al rebaño, y cuando estemos en el rebaño ya estamos en sus manos. Y nadie las arrebata de sus manos. Nadie. Ni quedan nosotros mismos. Ni quedan nosotros mismos. Ya estamos en sus manos, que son las manos del Padre. ¿Bien? Entonces dice: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. ¿Bien? O sea que estos señores, estos líderes judíos, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, no entraban por la puerta, quiere decir, no creían en Cristo. ¿Bien? Se trepaban por los muros, por las paredes, para entrar en el redil con engaño. No eran legítimos pastores, no eran verdaderos pastores, porque el verdadero pastor entra por la puerta. Versículo 9, 10. Yo soy, que aparece como 27 veces el yo soy en Juan. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, mire, ¿será qué? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, si usted entra por Cristo, que es la puerta, ¿qué va a encontrar? Lo primero que va a encontrar es ¿qué? Salvación. Ahí lo dice. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿será qué? Solo hay salvación en Cristo. Y una persona, un ser humano, solo puede ser parte del rebaño celestial cuando entra por Cristo, que es la puerta a la entrada del reino de Dios, que es la puerta a la salvación. Usted, a muchos de nuestras casas han llegado los señores de la sociedad de la Liga de la Atalaya a tocar, y vienen diciéndonos que ellos presentan la entrada al reino de Yahvé, pero resulta que la única entrada al reino de Dios se llama Jesucristo. No hay más, hermano, no hay más. ¿Bien? Y entonces, claro, entramos a la salvación. No solo nos salva, escuche, no solo Cristo lo salva, no solo Cristo me salva, sino que cuando me salva y entro a su rebaño, ¿sabe qué yo hallo? Vida después de la coma. ¿Usted qué está diciendo? Claro, yo he venido para que tengan vida en abundancia. Entrará, será salvo, saldrá y hallará ¿qué? Pastos. O sea, el alimento, el sustento para nuestras almas.
¿Bien? Entonces, ahí donde dice, será salvado, entrará, saldrá y hallará, todos estos verbos están en futuro. O sea, es una acción que va a ocurrir cuando usted entra al rebaño, hermano. Y entonces hay un contraste. Los que se dicen ser pastores y no lo son, de ahí de ellos, Cristo viene a dar vida, pero ellos vienen a matar, hurtar y destruir. ¿Bien? Mire, hermano, el liderazgo judío estaba matando de hambre a las ovejas. Lo que le estaba colocando era puras regulaciones, puros mandamientos, puras prohibiciones. Bien, hermano, pasto seco. Estaban destruyendo el rebaño de Dios, hermano. Estaban tratando de separar a las ovejas de Cristo para su propia satisfacción personal, para sus propios propósitos, para sus propios egos. No venían a dar, venían a quitarles, hermano. ¿Bien? Entonces el ladrón, ellos vinieron a matar, a hurtar y a destruir, y yo he venido, el verdadero pastor, para que tengan vida. Dos aplicaciones. Los fariseos no le daban vida a los judíos. Los judíos tenían necesidades espirituales. Cristo los ve en Mateo y dice, estoy preocupado porque ellos están como ovejas sin pastor. Y las ovejas tenían necesidades y ellos no suplían las necesidades de las ovejas. Veían por ellos mismos. Lo único que hacían eran colocar cargas pesadas en los discípulos. ¿Bien? Como lo dije ahorita, mandamientos, prohibiciones, regulaciones, no toque esto, no camine 1 kilómetro en el día del reposo porque, ay no. O sea, no les daban vida. Y uno de los propósitos, que lo vamos a hablar en la próxima reunión de los pastores, es dar vida, hermano. Amén. Así es. Dar vida. ¿Bien? Entonces con Cristo se ve el contraste con la frase yo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo, el contraste. Ellos vinieron a eso. Pero yo, ¿ve? Vine a darle vida al rebaño. O sea, que ¿qué aprendemos? Que Cristo mismo es la vida del rebaño. ¿Ven? Cristo mismo es la vida del rebaño. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? Uno, el hombre no tenía vida. ¿Cierto que sí? ¿Estamos de acuerdo? El hombre estaba muerto. No tenía la vida de Dios. Estaba muerto y estaba sin vida. Y cuando creemos en Cristo, como nuestro Salvador, perdonador, justificador, tenemos vida que no teníamos. ¿Listo? Y no solo tenemos vida después de la coma. El hermano Delcio Meireles tiene un libro que se llama así: Josué y la vida, Josué e a vida después da vírgula. Josué y la vida después de la coma. ¿Bien? Entonces Cristo no solo vino a tener que tengamos vida eterna, sino que esa vida eterna sea abundante. Abundante. Eso hace la vida del pastor. ¿Listo? Hace que la vida de la iglesia abunde. No esté seca, sino que sea una vida que abunde. ¿Listo? 11. Ya vamos terminando. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Más el asalariado y el que no es pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo las arrebata y las ovejas arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Bien, bien, aquí llamo la atención. Mira el verso 11. Yo soy el buen pastor. Bien, en el texto griego aparece así: yo soy el pastor. Y en el Reina Valera, entre buen pastor, ahí en el griego hay un artículo definido, él.
es para enfatizar. En el griego dice así: yo soy el pastor, el bueno. Así aparece en el griego, el énfasis, el bueno. ¿Por qué? Porque los otros no eran buenos. ¿Bien? Entonces, una característica de este pastor, que es bueno, es porque es un pastor divino. Esa es la característica. ¿Eh? Y otra característica ahí, que es uno de los énfasis de, digamos, de los pastores que Dios ha puesto en la iglesia, que también quiero decir que la palabra pastor hay veces fue como robada del cristianismo. Yo recuerdo cuando estábamos en el instituto con el profesor de cresiología, nos decía, estaba hablando de ancianos, obispos y pastores. Y entonces él dijo así, yo creo en los ancianos, creo en los obispos, pero no en los pastores. Y yo le dije, profe, me dijo, dígame, Yair. Y yo le dije, profe, pero el hecho de que el cristianismo esté dando mal testimonio en un aspecto no quita la verdad bíblica. Por ejemplo, tenemos estos pervertidos de la teología de la prosperidad. Y eso no quita la realidad bíblica de la ofrenda, del dar. Lo que hay que hacer es equilibrarlo. Entonces yo le decía, profe, pastores bíblicos sí hay. Efesios capítulo 4, Hechos 20, 28, cuando dice, Pablo llama a los ancianos de Éfeso y les dice que Dios los ha puesto para apacentar ahí, pastorear. Viene de poimen. Aquí, en Primera de Pedro, uno de los trabajos de los ancianos es pastorear. Entonces, no podemos dejarnos robar esa palabra del vocabulario bíblico, porque va a venir el príncipe de los pastores. O sea que sí hay. ¿Se me entiendes? ¿Bien? Listo. Entonces, bueno, tenemos dos maneras de entender este versículo. Uno, el buen pastor su vida da por las ovejas. Da por las ovejas. O sea, él invierte sus recursos, sus fuerzas, todo lo suyo para poder proteger el rebaño, para poder cuidar el rebaño. ¿Ven? Pero también hay una manera de entenderla donde dice, ve en el 11, por las ovejas, ve esa preposición por, significa en sustitución. O sea, quiere decir entonces que claro, Él se entregó por nosotros. Tanto que nos cuida ahorita, pero también Él, como el pastor bueno, da su vida por las ovejas, que es lo diferente de los asalariados. O sea, pasó de la figura de ladrones y salteadores a asalariados. ¿Bien? Bueno, primero, este no es pastor. No es pastor. Es una persona que se le paga para que tenga cuidado del rebaño. Estas personas no aman las ovejas porque no las siente suya propia. Hermano, y cuando usted ama, sufre. Pero usted ve pasando las cosas y no pasa nada en el corazón. Si no pasa nada en el corazón, no ama las ovejas. Usted debe saber cuándo faltan las ovejas. ¿Cuáles faltaron? Faltó esta. Cuando pasan cosas, tiene que vivir con ellas, sufrir con ellas, porque se ama. ¿Bien? En cambio, al asalariado no le interesa, sino la ganancia personal. Porque las ovejas no son suyas, y a no ser suyas, entonces ve venir el lobo, el león, y dice, no, esto no es conmigo. Eso que sea con otro, porque... esa es una característica del que no es pastor, hermano. ¿Listo? Entonces, como las ovejas no son de ellos, ¿ven? Entonces, claro, ¿para qué nos vamos a arriesgar? ¿Qué beneficio nos puede dar ese cristiano a nosotros? Más bien dejémoslo que eso pasó con el ciego de nacimiento. ¿Qué beneficio? Sí. ¿Qué beneficio? Pues aquí no hay nada. Dejémoslo que se vaya. ¿Bien? Entonces, y recuerda el caso de la viuda. ¿Bien? Ahí lo dice en Mateo 23. ¡Ay, de los escribas y fariseos! Porque entran a las casas de las viudas. O sea, iban y oraban cinco
media hora, 40 minutos orando ahí en la esquina de la casa de la viuda para que los vieran, era para quedarse con los bienes de las viudas. Esos son los asalariados. 14:15, terminemos. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Miren, hermanos, aquí hay un conocimiento mutuo e íntimo entre Cristo y las ovejas y Cristo. Y ese conocimiento es comparado con el conocimiento que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué lo sabemos? Por el 15. ¿Ve ese así como? Es una comparación. Está diciendo, mira, yo como el pastor conozco mis ovejas de una manera así como conozco a mi Padre. Así, profundamente. Hermano, Él sabe todas nuestras necesidades. Toditas, hermano. Conoce nuestras lágrimas, nuestros sufrimientos, nuestras pruebas, nuestras alegrías. Sabe porque somos ovejas de su hermano, somos ovejas de su rebaño, entonces sabe, conoce a cada una. Sí, sé lo que estás pasando, sé que estás viviendo por eso, sé que estás por esto, voy a mandarte esto para ayudarte con esto, voy a sustentarte con esto, Y en el momento, usted no ha visto que en el momento menos esperado llega una ayuda del cielo, porque viene una ayuda del cielo en el momento menos inesperado. Por eso, porque Él está ahí. Lo que pasa es que no nos da en el momento que nosotros queremos, sino en el momento dado por Él. Preciso. Sí. Dado por Él. Nosotros quisiéramos que fuera ya. Y en ese momento. Pero Él sabe. Bien. Entonces, hermano, el Señor al final compara su relación con las ovejas con la relación que existe entre el Padre y el Hijo. ¿Bien? Esa comunión, ese íntimo conocimiento entre el Padre y el Hijo en el seno de la deidad existe también entre el pastor y las que son sus ovejas. ¿Bien? Y al final termina con un punto que es importante en todo lo que Cristo viene hablando como una de las características importantísimas del pastor, del buen pastor. Ese buen pastor es el excelente pastor o el legítimo pastor. Y pongo mi vida por las ovejas. O sea, hermano, eso es un punto importante de un pastor. Es dar su vida, su fuerza, sus recursos, su tiempo, su corazón a la obra del Señor. Y eso es un punto que vamos a ver, Dios mediante, en la reunión de mañana. ¿Bien? Entonces, vimos muy rápidamente cómo es el pastor con las ovejas, cómo pastorea Cristo las ovejas. Entonces, Dios mediante, mañana vamos a sacar entonces aplicación de esto que hemos visto, bien, del príncipe de los pastores, para aplicarlos al seno de la asamblea. Entonces, hermanos, que el Señor nos ayude a verlo a Él como el que pastorea nuestras almas, como el que pastorea nuestro corazón.